Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener un día más un estudio bíblico. Hoy el estudio bíblico tiene que ver con el olfato. Vamos a continuar la serie que hemos titulado Alcanzando la vida victoriosa. Y estábamos hablando de los sentidos, ya que a través de los sentidos estamos interactuando con el mundo que nos rodea. Y sin duda, pues a la vez que somos bendecidos, también podemos ser puestos a prueba a través de nuestros sentidos. La tentación viene por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que degustamos, lo que tocamos. Y el olfato, pues bueno, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a ver realmente si esto es importante, qué dice la Biblia al respecto, si hay olfato espiritual también, ya que estábamos comparando los sentidos también físicos con los sentidos espirituales. Entonces vamos a confiar en el Señor, que Él sea quien nos guíe en el estudio de esta tarde y nos vamos a dejar llevar en el Espíritu Santo. Por eso vamos a hacer una oración en primer lugar para pedirle a Dios que Él nos guíe, que Él nos bendiga. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de poder venir ante ti y recibir toda esa enseñanza, todo el alimento espiritual. Te necesitamos, Padre, necesitamos escuchar tu voz. En medio de este mundo donde se oyen tantas voces, donde hay tantos ruidos que interfieren en lo espiritual, necesitamos estar centrados, llenos del Espíritu Santo, poder quitar de nuestros ojos todo aquello que nuble nuestra visión y poder tener la claridad con la sabiduría que viene de lo alto para saber en todo momento qué hacer, cómo vivir, cómo comportarnos, a qué cosas dar prioridad. Así que ayúdanos tú, Señor, y guíanos para que todo lo que digamos y hagamos ahora en este tiempo venga de ti y sea para edificar nuestras vidas y tu iglesia. Gracias por mis hermanos que han escogido compartir este tiempo así de esta manera juntos. Bendícelos y ayúdanos a entender, danos sabiduría. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos, pues me alegro mucho de volver a veros un día más. Es algo ya que ha entrado dentro de lo cotidiano, poderos ver cada día a esta hora de la tarde para abrir la palabra de Dios y estudiarla juntos. Y algunos hermanos han escrito en el chat en directo: Germán, bendiciones. También Miriam ha saludado: buenas noches, Benito. José María, buenas noches. Ani, la paz del Señor, dice Ani, Dios te bendiga. Gaby y Yolanda, buenas noches también, me alegro mucho de veros. Ana Rita, Cecilia, buenas noches. Ani aquí ha respondido. Juan Bermudo también ha escrito un saludo. Y Fernando Chala acaba de entrar un saludo suyo también, bendiciones. Bueno, otros hermanos seguro que están ahí saludando, al final ya después me leo todos los saludos. Si tenéis una pregunta, una aportación, normalmente detecto porque veo que hay mucho texto escrito y entonces me detengo a leer un poquito por si es una pregunta, alguna cosa. Y así pues hacemos el estudio interactivo también, si tenéis necesidad de que aclaremos algo, sentíos en libertad. Bien, hemos dicho que estamos en el tema de cómo alcanzar la vida victoriosa. Cristo murió para darnos vida eterna, pero también para que el pecado ya no se enseñoree más de nosotros, para tener victoria, para vivir vidas abundantes. Nuestra vida plena, abundante, tendrá cumplimiento cuando estemos un día delante del Señor en la nueva creación, pero en este tiempo que vivimos aquí ya podemos experimentar la vida abundante. Podemos experimentar el gozo del Señor, la plenitud que viene en todos los sentidos de Dios, su paz, su estar tranquilos en cualquier circunstancia, sentirnos seguros. Entonces ahí vamos a estar hoy meditando acerca de los sentidos y vamos a hablar del olfato. Ya que hemos hablado de la vista,
hemos hablado del oído y también hablamos del gusto. Así que nos faltan todavía dos sentidos más, el olfato y el tacto. Hoy vamos a hablar del olfato. ¿Crees que el olfato es importante? Hemos dicho que seguramente de nuestros sentidos que más apreciamos, más valoramos, sin duda es la vista. Perder la vista o ser ciego de nacimiento te priva de estar realmente en una relación con el mundo que te rodea, porque el ser humano, incluso nuestra mente, está diseñada para generar imágenes. Un ciego de nacimiento, ¿cómo imagina el color azul? Tiene que relacionarlo con experiencias, pero con nada de lo que ha visto porque nunca vio nada. Entonces, sin duda damos mucha importancia a algunos sentidos como es la vista, y la tiene, o el oído, porque vivimos en un mundo de sonidos. Estamos en un mundo donde todo lo que nos rodea emite sonidos. A través del sonido podemos ejercitar la tranquilidad, la paz, podemos ponernos en alerta. Cada uno de los sentidos tiene su parte importante, ¿no? El otro día hablábamos del gusto. Pero el olfato, que sin duda tiene alguna relación con el gusto, ¿piensas que es uno de los sentidos importantes o qué te parece? Bueno, creo que todos los sentidos son importantes, ¿verdad? ¿Cómo funciona el olfato? Bueno, pues las células sensoriales que tenemos en la nariz, en la boca, en la garganta, captan las moléculas olorosas y toda esa información es enviada al cerebro, que interpreta el aroma, el olor, lo interpreta. Hay trastornos del olfato, igual que hemos dicho que uno puede tener problemas en su vista, en su visión, o perder el gusto. Ahora con todo esto del COVID, algunos de los afectados por el COVID han perdido la sensación del gusto y se relaciona con el olfato. Dicen que en este tiempo que vivimos, por pasar tantas horas mirando pantallas, cada vez hay más problemas de visión. Hay más problemas que vienen a raíz de las horas que tenemos que estar delante de las pantallas, viendo la luz artificial y todo esto. Pero también hay trastornos del olfato. Podríamos mencionar alguno. Por ejemplo, la hiposmia es la reducción en la capacidad de detectar olores, o la anosmia es que uno pierde toda la capacidad de olfatear, no huele nada. Entonces, en el sentido espiritual, también el olfato nos va a ayudar a detectar cosas, nos sirve para detectar lo bueno y lo malo. Olfato espiritual, ¿cómo se usa el olfato espiritual? Bueno, vamos a hablar de todo eso. Pero si uno está enfermo, la enfermedad, si es física, te puede hacer que pierdas esa capacidad de oler, pero si es espiritual también, vas a perder la capacidad de oler. ¿Creéis que es muy importante el olfato? Bueno, a través del olfato se pueden detectar peligros importantes. Por ejemplo, una cosa que nuestro olfato detecta muy rápido es el olor a humo. ¿Te has dado cuenta de eso? A veces incluso vas en el coche con todas las ventanillas cerradas, pero atraviesas un sitio donde alguien encendió un fuego y ese olor de seguida lo detectas, hueles a humo, dices, uy, aquí huele a humo, ¿verdad que sí? Bueno, te puede alertar de un incendio. O otros olores que de seguida los detectamos, puede ser el olor a gas, a gasolina. A gas, tú estás en casa y de pronto algo te hace estar en alerta, dices, huele como a gas. Entonces miras a ver. Muchas veces se producen accidentes por fugas de gas. Hace poco una persona me decía, pues sí, de pronto notamos olor a gas y miramos y llamamos al servicio técnico, vinieron y es que había una fuga en una de las conexiones que entraban a la cocina. Es peligroso. El gas, si hay una fuga, se va acumulando y entonces cualquier chispa puede provocar una explosión tremenda.
alimentos en mal estado. El otro día yo hablaba de detectar un alimento en mal estado por el gusto, pero antes del gusto está el olfato. Realmente cuando no huele mal, quizás el deterioro de ese alimento no es muy grave y necesitas el paladar para darte cuenta que está en mal estado. Pero cuando un alimento está realmente en mal estado, hablábamos de la carne en putrefacción, bueno, eso es un olor que se detecta muy rápidamente. Cuando abres un frasco de algo, si está en mal estado, tu olfato te lo detecta de seguida. Dices, uy, esto huele mal. Y eso te puede librar de la muerte, porque puedes ingerir alimentos en mal estado que te pueden provocar serios problemas que te puedan conducir incluso a la muerte. Entonces, el olfato es muy importante. Los ciegos, antes hablábamos de los ciegos, un ciego trata de suplir la carencia de su falta de visión, la trata de suplir potenciando, desarrolla más los otros sentidos. Y sin duda el oído, el olfato y el tacto es algo que el ciego va a desarrollar de una forma extraordinaria. Pero el olfato para un ciego es muy importante. Porque se va a desarrollar de una forma innata al carecer de vista, de visión, y esto le va a ayudar mucho en el día a día. Bueno, si no tenemos olfato, pues no solamente esto nos puede llevar a no detectar peligros como un incendio, como alimentos en mal estado, o una fuga de gas o otra cosa parecida. Va a haber, bueno, muchas cosas que nos van a crear inconvenientes. Dice algo la Biblia acerca del olfato, pero sobre todo si hablamos del olfato espiritual. Bueno, antes de hablar de eso, del olfato, déjame que veamos un versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Lo hemos leído ya estos días atrás, pero para recordarlo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Recuerdas que habíamos estudiado esto? Los que tienen los sentidos ejercitados. Hay que ejercitar los sentidos. Si hablamos de ejercicio físico, el ejercicio físico ejercita tus músculos. Puedes ejercitar tu elasticidad, puedes ejercitarte físicamente, el ejercicio es muy bueno. Entonces, cuando uno lleva una vida sedentaria, tu trabajo es estar sentado, pasas casi todo el día sentado, tienes que buscar alternativas para moverte un poco y que el organismo se ponga en acción, que haya movimiento, que los músculos no se atrofien y que tus pulmones se expandan, y hay que moverse, hay que hacer ejercicio. Si hablamos de ejercitar, rápidamente pensamos en eso, en el ejercicio físico. Cuando tú tomas un hábito de ejercitarte físicamente, haces ejercicios no solo de musculación, sino ejercicios aeróbicos, ejercicios que te llevan a lo que es correr o ir en bicicleta o la natación, que te van a ayudar a adquirir una capacidad mayor de resistencia, tu capacidad pulmonar se va a ampliar. Entonces te vas a encontrar mucho mejor, te vas a encontrar más sano, te vas a encontrar más vivo. Bueno, aquí está hablando de ejercitar los sentidos espirituales, pero tiene la misma aplicación. Si ejercitamos nuestros sentidos espirituales, nos vamos a sentir mejor. Vamos a sentirnos realmente más a gusto, pero más seguros, más confiados y con una certeza mayor de que estamos donde Dios nos pide que estemos. Bien, hablando del olfato, ¿dice algo la Biblia acerca del olfato? Evidentemente sí, la Biblia nos habla de la forma de interactuar las personas y seguro que vas a leer pasajes en la Biblia que el olfato apareció en medio de una escena determinada. Por ejemplo, mira, ahora mismo se me está viniendo a mi mente esa escena en la que Isaac, ya muy viejecito, ciego, casi que no ve nada, decide bendecir a su hijo primogénito, a Esaú.
Y entonces él sabe que le queda poca vida y quiere transmitir esa bendición al primogénito. Esa era la costumbre, bendecir al primogénito. Pero si conoces la historia, pues ya seguro que recuerdas que Esaú no estaba mucho por darle importancia a esto de la primogenitura, lo que representaba espiritualmente ser el primogénito, a través de esa línea que venía de Abraham, Isaac como el hijo de la promesa, pero su descendencia también era importante. Dios prometió ahí que de esa descendencia vendría Jesús, que sería una gran nación. Pero Esaú menospreció la primogenitura incluso en un gesto muy llamativo cuando se la vende a su hermano Jacob por un plato de lentejas. Entonces Jacob siempre buscó ese derecho, ese privilegio. Aunque eran mellizos, nacieron en el mismo embarazo, pero eran muy distintos. Jacob era lampiño, no tenía vello en el cuerpo, era una persona más, era un jovencito de estar en casa, de ayudar a su madre. En cambio Esaú era un hombre más de ir a cazar, era más, tenía su cuerpo, dice, lleno de vello, era como una especie de oso, por lo que describe la Biblia, ¿no? Muy peludo. Entonces, pues, muy distintos entre sí, y esto lleva un día pues a Isaac decir, voy a bendecir a mi hijo, y lo llama y le dice, hijo, Esaú, ves a cazarme algo, me lo guisas como a mí me gusta, y entonces ven, tráeme la comida y yo te bendeciré. Y Esaú salió a cazar. La esposa de Isaac estaba escuchando, Rebeca, escuchó, y entonces Rebeca quería siempre beneficiar a su hijo Jacob, era el niño de mamá. Entonces ella sabía el deseo tan grande de su hijo de ser bendecido, de adquirir la primogenitura, y ella lo quería favorecer, así que escuchó y vino corriendo a Jacob y le dijo, Jacob, mira, vamos a prepararle un guiso a tu padre, ves al corral, escoge un cabrito, y así hizo, lo cocinaron, todo muy rico, ahora llévaselo a tu padre y le dices que tú eres Esaú para que te bendiga a ti, vamos a engañarle. Y no, pero mi hermano es muy peludo, yo no. Mira, vamos a ponerle... Y cogieron de la piel del cabrito y se la pusieron así pegada en sus brazos para que su padre al tocarle tocase el pelo y pensase, vaya, pues sí, es Esaú. Pero su mamá, muy astuta, también pensó en el olor, en el olfato. Cada uno tiene su propio aroma particular. Seguro que a vosotros os ha pasado. Cuando éramos pequeños, sobre todo, estábamos ahí jugando y tú cogías una prenda de tu hermano o tu hermana y decía, esto huele a mi hermana, esto huele a mi padre. Quizás de niños aún tenemos los sentidos más desarrollados que de mayores. Pero cada uno tiene su propio olor corporal. Entonces lo tuvo en cuenta la mamá, así que vistió a Jacob con los vestidos de Esaú. Y entonces ahí se presenta Jacob con el guiso y le dice, padre, ya he cazado y ya te he preparado la comida y aquí te la traigo. Y se detecta ahí que Isaac de pronto sospecha, porque la voz, aunque me imagino que quería fingirla, pero la voz no era la de Esaú, era la de Jacob. Y entonces Isaac, un poco confundido, le dice, hijo, acércate, acércate, para que te pueda tocar y para que te pueda oler. Y entonces se acerca a Jacob y Isaac le toca, y toca sus brazos peludos, lo huele y huele como Esaú. Y allí se menciona, Isaac le dijo, hijo, tu voz era como la de Jacob, pero este es el aroma de mi hijo Esaú y sus brazos con todo el vello y todo. Así que ven, te voy a bendecir. Y lo bendijo. El olfato fue engañado. Se puede engañar a los sentidos. De hecho, vivimos en un mundo donde nuestros sentidos son engañados constantemente. Pero vamos a ver espiritualmente qué dice la Biblia acerca del olfato. Génesis capítulo 8, versículo 20 al 22.
Génesis 8, del 20 al 22. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el invierno, el verano y el invierno, el día y la noche. Una de las primeras cosas que hizo Noé al descender del arca fue edificar un altar a Dios. ¿Qué era eso de edificar altares? ¿Qué significaba? ¿Qué importancia tenía levantar un altar? Bueno, tú vas a ver en el Antiguo Testamento los personajes bíblicos, sobre todo va a resaltar en los personajes de fe, en los protagonistas de la Biblia, aquellos que creían a Dios, que estaban en el centro de la voluntad de Dios. Vas a ver que en sus vidas siempre se van a relacionar con el levantar altares. Abraham es un hombre que va a levantar altares a Dios. Uno de los altares emblema en la vida de Abraham es el que levanta para sacrificar a su hijo Isaac sobre ese altar. ¿Y qué era eso del altar? Bueno, era un reconocimiento a Dios, una forma de manifestar la adoración a Dios, el reconocimiento a Dios. De hecho, seguramente tú puedes haber escuchado que en nuestro tiempo de alabanza, a veces el adorador le dice: Dios, y hoy levantamos un altar de alabanza a ti. Bueno, el altar busca eso, el reconocer a Dios en mi vida. Claro, tienes que hacer algo. El reconocer algo tiene que estar acompañado de una acción. Y el hecho de levantar un altar, ¿cómo se hacía un altar? Bueno, el altar normalmente aquí en la antigüedad, como aquí dice que edificó Noé un altar, bueno, lo hacían con piedras. Amontonaban piedras, le daban una forma, y entonces sobre ese lugar se hacía un sacrificio. Dice que edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y la ofreció en holocausto en el altar. El altar era, por lo tanto, un lugar de adoración, de alabanza y reconocimiento, pero también, y esa es la parte importante y que nos conecta con nuestra propia vida, era un lugar de sacrificio. El altar era un lugar donde una víctima era ofrecida en sacrificio. El holocausto era una forma de sacrificio en la que primero se desangraba al animal y después el cuerpo del animal era consumido totalmente por el fuego, se quemaba. Por eso se llama holocausto, porque era una ofrenda que se consumía totalmente delante de Dios. Entonces el altar representaba alabanza, adoración, el reconocimiento a Dios, pero sobre todo era un lugar de sacrificio. Y eso evidentemente nos conecta con Cristo. Cristo se ofreció en sacrificio vivo para que nosotros no tengamos que morir. Se ofreció por todos nosotros. Nosotros, de alguna forma, hoy en día seguimos levantando nuestros altares a Dios en nuestra actitud de alabanza, de reconocimiento. No hacemos altares con piedras ni quemamos animales, no sacrificamos animales. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que todo esto era sombra de lo que había de venir y en Cristo tuvo cumplimiento. Cristo se ofreció una vez y para siempre por los pecados. Ya no es necesario seguir sacrificando animales. Aquello apuntaba a Jesús. Era la forma que ayudaba a los antiguos a manifestar su fe en algo que todavía no había ocurrido.
Y ellos, cada vez que sacrificaban un animal, estaban anunciando lo que un día ocurriría, cuando Cristo moriría por nosotros. Cuando Noé desciende del arca, lo primero que hace es esto: levantar un altar a Dios y ofrecer sacrificio. Dios nos ha librado de una muerte segura, algo que ocurre en el diluvio universal. Algunos visteis el vídeo que compartí el otro día en directo, está ahí en Facebook, lo podéis ver si alguno no lo vio, pero que habla desde una perspectiva, el vídeo se llama La Gran Catástrofe, porque hablan de lo que ocurrió en el diluvio y las huellas que eso dejó en nuestro planeta. Las huellas del diluvio se ven. Interesante que en el vídeo decía, el que las quiere ver las ve y el que no las quiere ver no las quiere ver. O sea, el evolucionista, el que niega a Dios y dice que la Biblia es mentirosa, pues trata de buscar otra explicación a esas heridas que la Tierra tiene, a consecuencia de un cataclismo que ocurrió en algún momento. Pero el que cree en la palabra y lee la Escritura, sin duda esto es una demostración que lo que la Biblia dice es cierto, porque ahí están esas cicatrices. Noé fue el protagonista en ese cataclismo. El arca era el lugar de salvación. Y se salvaron porque fue un milagro. Fue la actitud de creer. Dice, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Noé creyó. Y al entrar en el arca, ahí hay una expresión, dice, y cerró Dios la puerta del arca. Ahí está todo. No era porque fuese un barco impresionante a prueba de cataclismos. No, hombre, un barco de madera construido por las manos de Noé y su familia, lo que el diluvio representó, porque no fue llover, 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 no, fueron abiertas los abismos de la tierra y las cataratas de los cielos, y como se ve en este documental, ahí debió ocurrir de todo. Desplazamiento de los continentes, es posible, cosas que ni en el vídeo este era cortito, pero yo he leído más sobre el tema y todo, se habla de que posiblemente el eje de la Tierra se inclinase. Ahora sabemos que el eje de la Tierra no está recto, está inclinado, la Tierra gira con una forma determinada, eso favorece a las estaciones como las tenemos, etcétera. Entonces, eso fue un cataclismo, posiblemente hubo impactos de meteoritos, fue algo tremendo, ¿no? Y Noé se salvó porque Dios cerró la puerta del arca. Dios velaba por sus hombres, su hombre y su familia que estaban dentro del arca. Y cuando descendió Noé, Noé era consciente de esto. Así que lo primero que hizo Noé fue traer esa ofrenda delante de Dios, y al sacrificar esos animales, sin duda estaba proclamando que la salvación viene por la misericordia de Dios. Y dice en el versículo 21 que hemos leído, y percibió Jehová olor grato. Percibió Jehová olor grato. Evidentemente eso es espiritual. O sea, no es que desde el cielo Dios hizo, ¿a qué huele? Huele como a quemado. Así es, no es que está quemando un animal, un holocausto. No. Posiblemente, si hubiese sido una barbacoa, olería bien, pero el holocausto quemaba totalmente y ese olor no es agradable. Cuando tú quemas carne y la carne llega a quemarse totalmente, no es un olor agradable. Pero para Dios era un olor agradable, porque está hablando en sentido espiritual. ¿Tiene Dios olfato? ¿Tiene Dios una nariz? Así con todo lo que antes decíamos, esas células sensoriales que actúan en nuestra nariz, boca y garganta. ¿Tiene Dios todo eso para oler y percibir ese olor? Bueno, Dios es espíritu. Sin duda Dios sabe todo porque es completo en todo, así que Él también conoce los olores físicos como nosotros los conocemos. Pero aquí no se está refiriendo a eso. Aquí está hablando de otro tipo de olfato. Este sacrificio apuntaba a Cristo, así que para Dios eso era un olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volverá más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud,
Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y eso se ha cumplido hasta el día de hoy. La señal de ese pacto que Dios está haciendo con Noé y con toda la humanidad, a día de hoy todavía la seguimos viendo, es el arco iris. Cuando llueve y hay sol, al penetrar la luz del sol en las gotitas de agua, el prisma provoca que surjan esos colores y ahí vemos el arco iris. ¿Qué ocurre cuando se ve el arco iris? Que le llama la atención a todo el mundo. O sea, mira que lo habremos visto veces, ¿no? Tú puedes ir por la calle un día de estos de lluvia, tú puedes ir por una carretera. Yo he visto ir por una carretera y ver un arco iris y ver hasta coches parados y la gente bajada haciéndole fotos al arco iris. ¿Por qué causa tanta expectativa si los llevamos viendo desde pequeñitos? Bueno, será porque aún en el corazón del hombre nos dice que eso es algo especial, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, olor grato. No es el único sitio en la Biblia que lo dice. Ahora leeremos algún texto más, pero incluso en Apocalipsis, cuando estamos allí ahora algunos días entre semana estudiando el libro de Apocalipsis, también dice allá que las oraciones de los santos estaban representadas como ese incienso que se quemaba en el lugar santo y ese incienso subía como un olor grato a Dios. Dice así, esos son las oraciones de los santos. O sea, tus oraciones también son como un olor grato a Dios. Olor grato. ¿Qué es un olor grato? Algo que hueles y dices, qué bien huele. Lo contrario, pues sería un olor desagradable. En sentido espiritual esto también se puede producir. De la misma manera que Noé edificó el altar, ofreció holocausto y dice ahí que fue un olor grato a Dios, también la Biblia habla de fuego extraño presentado en ofrenda a Dios y a Dios no le es un olor grato. Cuando es fuego extraño, no es agradable. Cuando tú hueles algo desagradable, te causa una reacción, ¿verdad?, negativa. Hueles algo mal. Antes hablábamos de la carne en putrefacción. Seguramente a mí personalmente es uno de los olores que más me molestan. Si vas por el campo, murió un animal, hace calor, inmediatamente esa carne desprende un olor terrible. Y tú pasas cerca y de seguida lo detectas, dices, huele a muerto. ¿A que sí? Se detecta de seguida ese olor desagradable. Eso nos hace estar en alerta. Evitas estar cerca. Ahí hay bacterias muy peligrosas, hay una contaminación que te puede causar problemas de salud muy graves. El olfato es una alerta, espiritualmente también. En cambio, cuando hueles algo agradable, el olor a la hierba cortada, el olor a las flores, cuando tú hueles, como antes decíamos, ahí cuando el padre bendecía a su hijo, y Isaac decía, este es el olor de mi hijo, el padre identificaba a su hijo por su olor. Bueno, pues para Dios, recuerda, el sacrificio de Cristo fue un olor grato. Y cuando tú te apropias de ese sacrificio, lo haces tuyo, esto a la nariz de Dios es agradable, olor grato. Vamos un poquito más adelante hasta el libro de Levítico, capítulo 8. Levítico capítulo 8. Yo tengo aquí la infusión, puedo oler y puedo detectar el tipo de infusión. Hoy me han puesto solo una bolsita, como el otro día me quejé, bueno, no me quejé, puse el ejemplo. Dije que tenemos tanta abundancia de alimentos, mira, las infusiones dobles con 2 bolsitas. ¿Me escucharon? Mira, solo me han puesto una bolsita hoy. Bueno. Olor grato. Levítico 8, versículo 18 al 21. Levítico 8, 18 al 21. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero
Y lo degolló y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar del holocausto. Y dice ahí, fíjate lo que dice, el altar del holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y bueno, y vuelve a explicar lo que hicieron. Lo degolló. La escena no coincide con la declaración. Y lo degolló, y roció con la sangre, y lo cortó a trozos, y lavó los intestinos y la grosura, o sea, el hígado, y lo puso y lo quemó en holocausto, olor grato. Olor grato. La escena no invita a eso, porque estamos pensando lo que es la carne, la sangre derramada, todo quemado ahí, los intestinos, todo por ahí, ¿no? No, pero esto es un sentido espiritual. Nadie podría decir que eso olía bien en nuestra nariz, con nuestras células que detectan. No, está hablando espiritualmente. Así se llamaba el altar, puso sobre el altar holocausto de olor grato. Ofrenda encendida para Jehová. Una ofrenda para Dios. ¿Y por qué era un olor grato a Dios? Como Jehová lo había mandado a Moisés. Cuando hacemos las cosas tal como Dios las ha mandado, eso se convierte en olor grato. Porque lo que estamos haciendo es obedecer. Estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. Mira, no hay una mayor satisfacción que le podemos provocar a Dios que le demostremos realmente lo que Él es a través de nuestra obediencia. La palabra de Dios, recuerda, es una palabra viva. La palabra de Dios viene a nosotros, nos confronta con nuestra realidad, nos habla, y nosotros siempre ante la palabra de Dios tenemos que tomar la decisión de obedecer o desobedecer. Cuando la abrimos, como en este momento, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando estudiamos la Biblia, no sé vosotros, espero que sí, pero yo me siento confrontado. Cuando la palabra de Dios me llega, realmente me siento comprometido a tener que tomar decisiones. A veces yo veo que muchos hermanos podemos caer en el error de intentar hacernos los locos, ignorar lo que estamos escuchando, no querer pensar en lo que Dios nos está diciendo porque no nos apetece, no nos gusta. Nos lleva a la realidad de que no estoy haciendo lo que la Biblia dice y a lo mejor no estoy dispuesto. Entonces prefiero mirar hacia otra parte. O la palabra de Dios me entra por un oído y me sale por el otro, como estábamos hablando también del oído el otro día, ¿no? Pero no puede ser. O sea, la palabra de Dios me habla y yo tengo que decidir qué hago. Lo más agradable a Dios es mi obediencia. Yo puedo hacer un montón de rituales en la iglesia. Podemos tener una alabanza súper profesional, con la música, con la decoración, podemos tener locales impresionantes, pero ¿qué crees que Dios espera de cada uno de nosotros? Obediencia, que hagamos lo que Él nos dice que hagamos. Todo lo demás deja de tener sentido si no estamos obedeciéndole. Tu obediencia es olor grato a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Y no lo decía para que me pongas más bolsitas. Carmen dice, mañana ponle 3 bolsitas. No, tampoco hace falta 3 bolsitas. Y Belén se reía, no sé, bueno. ¿Dónde está la risa? Estoy poniendo ejemplos sobre el tema que tratamos.
Juan 12, del 1 al 8. Vamos a leerlo. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Bueno, a los pobres no sé en qué pensaba él, ¿eh? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, ahí lo tienes, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Qué pasaje más bonito, curioso, nos enseña algo. Lo que hizo María ese día era profetizar el sacrificio de Cristo, tal como Jesús dice: este perfume fue guardado para el día de mi sepultura. O sea, fue como una unción de Cristo anunciando lo que iba a padecer, su muerte. Y sin duda, antes hemos leído que ese sacrificio que Noé levantó, que Moisés levantaba, que Abraham levantaba, ese sacrificio de quemar un animal, y ellos contemplaban cómo mientras el animal ardía totalmente, el humo ascendía y subía hacia el cielo, de ahí que sube como olor grato a Dios. Bueno, pues el sacrificio de Cristo era eso, ese olor grato a Dios. María estaba anunciando la muerte de Cristo al ungirlo con ese perfume de nardo puro que llenó, dice, la casa de olor. Se llenó la casa con el perfume, dice. ¡Guau! Debió ser algo hermoso estar en ese momento, en ese lugar. María estaba tan agradecida a Jesús que le había dado una vida nueva. Estaba tan agradecida que no escatimó darle una ofrenda tan cara. ¿Cuánto dice que valía el perfume? Dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, dice ahí, de mucho precio. Una libra, bueno, eso era mucho dinero. Se ha calculado que posiblemente el valor de ese perfume, hoy en día, si lo trasladásemos a euros, estaríamos hablando de varios miles de euros. Dices, ¿tanto valía un perfume de nardo puro? Sí. Piensa que en ese tiempo no es como hoy en día. Hoy en día un perfume, si tú compras un perfume, estos son caros. Un botecito de perfume te puede costar 60, 80, 100 euros. Es caro. Pero en aquel tiempo era más caro todavía. Hoy en día todos los perfumes, aromas de colonia, todo esto se producen en fábricas, en serie, y hay una gran oferta. Pero en ese tiempo muchas veces tú habrás escuchado que una forma de comerciar era a través de especias, también de perfumes. O sea, había cosas que eran muy valiosas, cosas que se utilizaban en la vida cotidiana, pero que no las podías ir a comprar al supermercado. Entonces eran cosas muy caras. Aquí se dice que era un perfume de gran precio. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo
fue una ofrenda que suponía un gran precio. Y lo que está haciendo María es anunciar esa muerte de Jesús. Estaba dando una ofrenda valiosa, pero no por lo que representaba en dinero, sino por lo que representaba en lo que iba a ocurrir, lo que estaba anunciando. La reacción de Judas pues fue muy obvia, declarando lo que había en su corazón y cómo a veces intentamos manipular la verdad, justificarnos en nuestros deseos buscando una causa noble. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? 300 denarios. ¿Sabes qué cantidad es esa? Antes se nos dijo la medida del perfume, 1 libra de perfume, pero aquí se nos habla del valor que tenía. 300 denarios. Un denario era el salario de un trabajador de un día. O sea, trabajando un día entero, se trabajaba casi de sol a sol, se ganaba un denario. Entonces, 300 denarios es el salario de 300 días. Dicho de otra forma, un año, prácticamente un año, porque por lo menos aquí tenías que quitar un día menos de trabajo cada semana, que era el Sabbat, que no se trabajaba. Así que un día tiene 365 años, si haces unos cálculos, nos vamos más o menos a un año de trabajo. Eso es lo que costaba ese perfume. Por eso yo te dije, eran varios miles de euros. ¿Cuánto es el salario, cuánto es el jornal hoy en día de un trabajador? No vamos a decir que cobre mucho, no. Un 1000eurista, un salario así normalito. Bueno, pues estaríamos hablando que este perfume podía haber costado perfectamente 10, 12.000, 14.000, 16.000 euros. ¿Te imaginas? Cualquiera diría, hombre, así, claro que se mosqueó, se enfadó Judas. En un instante derramó todo ese perfume. 10, 12, 14.000 euros los tiró. No los tiró. Estaba declarando lo que Jesús iba a hacer. Estaba ungiendo el cuerpo de Cristo. Y esto era un olor grato a Dios. ¿Qué hubieses hecho tú si estás por allí? Bueno, según cómo reaccionemos en eventos como este, dice mucho de nuestra vida espiritual. ¿Qué hubieses hecho tú? No te voy a tratar de poner un ejemplo en nuestra vida actual, porque si el domingo viene a la iglesia uno y dice, mira, voy a levantar una ofrenda a Dios, y saca un fajo de billetes de 500 euros y les pega fuego allí, dice, no, es que esto es una ofrenda para Dios, no es lo mismo, no estamos hablando de eso. ¿Sabes por qué no podemos poner un ejemplo en nuestro día, igual que lo que ocurrió ahí? Porque ahí estaba Cristo en persona y hoy no está Cristo en persona. ¿Qué dijo Jesús? Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Eso fue especial en ese instante porque Jesús estaba ahí con ellos. Entonces todo giraba en torno a lo que Él iba a hacer, su sacrificio en la cruz. Por eso esto fue una ofrenda agradable a los ojos de Dios. Mira, cada uno tenemos nuestro propio olor. Yo antes decía, cada uno tiene su olor corporal. Pero ahora estoy hablando en otro sentido. Cada uno de nosotros tiene su propio olor espiritual. O sea, Dios nos conoce por el olor que desprendemos. Piénsalo un momento, lo que acabo de decir. Alguno dice, sí, es que hace una semana que no me he duchado. Me ha abandonado el desodorante. No me estoy refiriendo a eso.
Dios conoce a cada uno de nosotros por el olor que desprendemos. Pregunta, ¿cómo es tu olor? Mira, vamos a ver un ejemplo. Génesis 4, versículo del 3 al 5. La historia de los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Y dice en Génesis 4, del 3 al 5, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y la historia continúa y ya creo que todos sabéis lo que pasó, ¿verdad? Bueno, ¿por qué la ofrenda de Abel fue agradable a los ojos de Dios y en cambio la ofrenda de Caín no lo fue? ¿Qué te parece? La ofrenda de Abel le agradó a Dios. ¿Sabes por qué? Porque su ofrenda estaba rociada con sangre. La ofrenda de Caín era labrador de la tierra y lo que hizo fue traer del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Mira, cualquiera podría decir, bueno, ¿y por qué a Dios le disgustó? Caín trajo de lo que tenía. Cogió una ofrenda de lo que con el trabajo de sus manos la tierra produjo y trajo y se lo ofreció a Dios. ¿Por qué dice ahí, miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya? ¿Hace Dios distinción de personas? No, ¿recuerdas lo que hemos dicho antes? Antes dijimos que todo esto de los sacrificios, cuando a Dios le llega el olor grato de nuestras ofrendas, no es por el olor a barbacoa, es porque lo que estaban haciendo era obedecerle a Él. Obediencia. ¿Por qué Abel mataba una de sus ovejas y esa muerte la ofrecía a Dios? ¿De dónde inventó eso? Hasta Moisés no se establece en la ley, en el Levítico, que lo hiciesen así. No, pero Abraham, fuera de la ley, ofreció sacrificio a Dios. Es más, Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, a tu unigénito. Y cuando Abraham toma a su hijo, a sus dos criados, coge la leña, coge el cuchillo, cogen todo y se encaminan hacia el monte. Y cuando están ya cerca del monte, Dios le dice a los criados, esperadme aquí, mi hijo y yo iremos, adoraremos y volveremos. Abraham tenía fe. Sabía que su hijo no quedaría muerto. Y mientras van caminando, el hijo extrañado pregunta, papá, tenemos la leña y el cuchillo, pero ¿dónde está el animal? O sea que para Isaac esto de sacrificar era ya algo muy cotidiano. Era jovencito, pero sabía, porque practicaban los sacrificios. No fue una invención de la ley. Desde el principio, desde que Adán y Eva salen del paraíso de Dios, la sangre, la muerte, va a acompañar al hombre, porque la paga del pecado es muerte. Dios se lo advirtió, el día que comáis, de cierto moriréis. Comieron y murieron, no solo ellos, todo el mundo a su alrededor experimentó la muerte. Para cubrir su desnudez, Dios usó las pieles de unos animales, o sea que hubo muerte de animales. Entonces, ¿y por qué todo eso? Porque nada más pecar, Génesis 3:15, se anuncia la muerte de Cristo. Y pondré enemistad entre tu simiente
y la simiente de la serpiente. Le habla la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Pondré enemistad. Y dice allí, esta, la serpiente, herirá a la simiente de la mujer en el calcañar, y la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza. ¿Quién era la simiente de la mujer? ¿Por qué dice la simiente de la mujer y no de el hombre y la mujer, si quieres? Bueno, porque Cristo vino de una mujer, no hubo intervención de hombre en su concepción y su nacimiento. Y el calcañar, que es la herida que la simiente de la serpiente, ¿quién es la simiente de la serpiente? ¿Quién es la serpiente antigua? Satanás. El calcañar es una parte que queda herida en la crucifixión. En cambio, la herida de la simiente de la mujer a la serpiente es en la cabeza, o sea, una herida mortal. Cristo en la cruz hirió mortalmente a Cristo, le venció. Así que Génesis 3:15, nada más pecar Adán y Eva, ya se anuncia la muerte de Cristo en la cruz. Y desde ese momento, los que creían en Dios vivieron siempre ofreciendo sacrificio de sangre a Dios. ¿De dónde les venía? Dios se lo enseñó. Dios escribe sus leyes en nuestros corazones. Por eso la ofrenda de Abel fue grata a los ojos de Dios y la ofrenda de Caín fue rechazada ante los ojos de Dios, porque Caín no estaba obedeciendo lo que Dios le había dicho. O sea, Caín hacía la religión a su manera. ¿Qué hizo Saúl? ¿Cuál fue su pecado terrible? No obedecer a Dios. Hubo un par de acontecimientos. Uno relacionado con lo que estamos diciendo. Samuel le dice, Saúl, espérate una semana hasta que yo vuelva y ofreceremos sacrificio a Dios. Y Saúl está esperando y pasa un día y pasa otro día, el pueblo se impacienta, ¿y dónde está Dios? Y tenemos que buscar a Dios, nuestros enemigos nos rodean, y está preocupado Saúl, y dice que viendo que el pueblo se le desertaba, alguno empezaba ya, mira, yo mejor me voy, y viendo que Samuel tardaba, dijo Saúl, bueno, tráeme un animal, yo lo voy a ofrecer a Dios. Y lo sacrificó él. Cuando Dios había enseñado que solamente el sacerdote podía hacer eso. Y cuando Samuel viene y ve, le dice, ¿qué locura has hecho? ¿Por qué era una locura? He ofrecido sacrificio a Dios. No, pero yo te dije que esperaras. Dios dice cómo se hacen las cosas. Mira, yo puedo ser pastor, puede haber pastores escuchando esto. Tenemos la responsabilidad de pastorear, de apacentar, de cuidar las ovejas, la iglesia de Cristo, pero no a nuestra manera. La iglesia no puede funcionar según mi criterio. Todo está escrito. Es que yo tengo muy buenas ideas. Es que yo soy una persona muy creativa y yo creo que si le diésemos este aire a la iglesia, hiciésemos estas actividades, yo tuve una revelación de un sistema nuevo de evangelización, y etcétera, etcétera. No se puede. A la manera de Dios. Mira, gente como Caín, hay mucha en la iglesia. No digo porque andan asesinando a sus hermanos. Gente como Saúl, hay mucha en la iglesia. Falsa religión. La falsa religión es la que hace las cosas según el criterio personal de cada uno, no según la manera que Dios ha dicho. Algunos sienten como que lo bíblico está anticuado. Hay que innovar. Estamos en el siglo XXI. Mira, el mensaje de la Biblia no ha cambiado y los métodos tampoco. No lo olvides jamás. No podemos traer el mundo a la iglesia. La iglesia tiene que cambiar al mundo, no al revés. Bueno, ¿y por qué hemos leído relacionado con el olor? Aquí al final no dice nada de olor, ¿no? ¿Habéis leído algo? No, yo estoy diciendo el sacrificio era olor grato a Dios, pero en realidad no dice nada de que el sacrificio
Bueno, vamos a Hebreos 11:4, a ver si allí nos dice algo relacionado con esto que hemos leído aquí. Epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 4. ¿De qué trata el capítulo 11 de Hebreos? Muy bien, los que han dicho de la fe. Os he oído con el oído espiritual, porque no, en la distancia no os he oído, y todavía no lo he podido leer con mi vista, pero espiritualmente he oído a algunos que lo han dicho. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. En el capítulo 11 de la fe se habla de la fe, por eso se llama el capítulo de la fe. Y no es otra cosa que una demostración de fe, obedecer a Dios. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. El sacrificio de Caín era un sacrificio, era una ofrenda, pero Dios lo rechazó. ¿Por qué? Porque no entraba dentro del modelo que Dios ha establecido. Mira, cuando uno a lo mejor en la iglesia hace algo, pensando en atraer gente, en distraer a los creyentes, no tiene por qué ser malo, pero si no es conforme a lo que Dios ha establecido, para Dios no es olor grato. Siempre este sacrificio, recuerda, se consumía a fuego, y ese fuego subía hacia el cielo. Y ahí quedaba la imagen del sacerdote, del creyente que estaba ofreciendo esto, y decía, esto es olor grato para Dios. Abel no era un sacerdote, no existían todavía los sacerdotes, pero él ofrecía los sacrificios a Dios. Aún no se había establecido lo que yo antes os decía, después ya quedó establecido, y entonces eso entraba a formar parte de la obediencia también. Pregunta, mi hermano, ¿estás lavado con la sangre de Cristo? Te lo voy a preguntar de otra forma, en el contexto del estudio que estamos hablando. ¿Hueles a salvación? Cuando Dios te huele, ¿es un olor grato para Él? ¿Hueles a salvación? Algunos huelen a Paco Rabanne. Bueno, no sé si alguno usa esa colonia. ¿Cómo hueles? Cuando nos duchamos, ¿cómo olemos? Bueno, seguro que a todos os ha pasado. Estás todo un día en verano, ¿no?, trabajando, o los que hacen deporte. Yo a veces cuando os cuento y me fui a subir una montaña, yo sudo mucho. Hay gente que suda menos, otros sudan más. Yo me pongo la mochila, empiezo a caminar y al poco mi espalda está toda chorreando. El hecho de llevar ahí la mochila y el esfuerzo físico, sudo un montón. Ahora imagínate todo el día por ahí con el polvo del campo, de la tierra, el sudor, el calor. Cuando vuelves, pues no sé a qué hueles, pero muy agradable no debe ser. Estás ahí todo... Pero entonces te duchas bien, te enjabonas, ese gel que compraste en el súper. ¿Hacéis vosotros también eso también? Cuando tenéis que comprar gel, que abres el tapón allí en el súper y haces así, y hueles y dices, este huele bien. ¿Hacéis eso? ¿O solo soy yo? Te duchas con el gel y ya sales limpio, y los que están alrededor tuyo me imagino que dicen, ahora huele a limpio. Si la sangre de Cristo te limpió, hueles a limpio. Hueles a salvación. ¿Crees que hay cristianismo sin sangre? Pues no. Todo el que diga soy cristiano tiene que oler a limpio. ¿Ves? Rosario también lo huele. Dice, comprarlo sin oler, no. Claro. Igual te compras uno por el color, la vista, y después el olfato, evidentemente. Quien camina con Dios tiene su olfato
espiritual bien entrenado. ¿Qué quiero decir con que tiene su olfato espiritual bien entrenado? Bueno, cambia la palabra olfato por discernimiento. Quien camina con Dios tiene su discernimiento espiritual bien entrenado. Olfato. Hablar de esta forma nos ayuda a entender verdades bíblicas. Segunda de Corintios, capítulo 2. Juan también lo hace, ¿ves? Juan Vázquez también huele antes de llevárselo a casa. ¿Cómo os conozco? Bueno, no voy a presumir porque creo que es algo muy normal, que todos olemos. Aparte, los botes de colonia no es como el gel lo destapas y está abierto, puedes oler. Los frascos de colonia a veces vienen precintados, el envase no puedes olerlo. Entonces, ¿qué hacen? Donde venden en el súper los perfumes, tienen de muestra. ¿Por qué? Porque la gente quiere oler antes de comprarlo. Entonces tienen frascos de muestra y entonces... Ahora, también sé que algunos de vosotros vais al súper a perfumaros. Después no compráis perfume, pero os perfumáis, salís del súper oliendo divinamente. ¿A que sí? He acertado. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo del 14 al 17. Segunda de Corintios 2, 14 al 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Algunos se habían pensado que me lo había inventado yo, eso de ¿a qué hueles? ¿Hueles a salvación? Pues no me lo inventé yo, lo dice la Biblia. Intento ser bíblico. Y aunque pueda quedar algunas cosas muy poéticas y muy bonitas, esto ya estaba escrito. Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. O sea, para Dios hueles a salvación, porque la sangre de Cristo te limpió. Todo el mal olor del sudor, de la suciedad, todo eso se quitó, todo ese olor se quitó. A veces cuesta quitarle el mal olor, ¿eh? Me acuerdo hace años, era jovencito yo, cuando de joven a veces pues buscas trabajar en cosas, ¿no? Necesitas ganar dinero, me apunto a esto, me apunto a aquello. Y me acuerdo que alguien me dijo, hombre, pues si quieres trabajar, fue una temporada que de mi trabajo tenía poco y entonces pues aprovechaba a hacer otras cosas. Y alguien me dijo, pues mira, por la noche formamos un equipo de personas y vamos a las granjas de pollos y consiste en coger los pollos que están sueltos por la nave, en la granja, meterlos en jaulas y ya está, esas jaulas después las llevan para el matadero y tal. Y entonces yo dije, pues solo hay que coger pollos y meterlos a la jaula, sí. Pues vamos. ¿Y cuánto pagan? Pues mira, por una noche tanto dinero. Pues está bien, venga, vamos. Fuimos mi hermano y yo a trabajar. Claro, una granja de pollos, una nave, hay miles de pollos allí dentro de esa granja. Entonces tenías que ir a destajo, coger los pollos. Yo eso pues nunca lo había hecho, ni me imaginaba que era así. Pero cogías en cada mano 4 pollos. Los cogías por las patas. O sea, con cada dedo atrapabas una pata de un pollo. Entonces ya tenías 8 pollos, ibas, los metías en la jaula, volvías y seguías cogiendo pollos. Pero
donde están los pollos no es un hotel de 5 estrellas. Los pollos estaban allí paseándose en sus excrementos, en sus caquitas. Y no veas cómo huele eso. Terrible. Cuando volvimos por la mañana a casa, me acuerdo perfectamente, lo primero que pasó al entrar por la puerta de casa fue escuchar a mi madre decir: ¿qué es ese mal olor? Desde lejos se nos detectaba. La ropa fue directamente a la basura. Y te aseguro que pasaron días en los que te lavaban las manos y te echabas de todo lo que pillabas, lejía y de todo, pero no terminaba de irse el olor de tus manos, el mal olor. No se terminaba de marchar. Siempre detectabas que quedaba algo ahí. Decías: madre mía, se nos metió en los poros de la piel. Tremendo. Pues eso es lo que produce el pecado en nosotros. Ese mal olor queda ahí. Y solamente es posible eliminarlo totalmente limpiándonos con la sangre de Jesús. La sangre de Cristo nos libra de todo pecado. Por eso dice ahí que para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. El opuesto es, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. ¿Cómo huele la muerte? ¿Cómo huele ese animal muerto? Terrible, ¿verdad? Y aquellos olor de vida para vida. Y bueno, qué bueno que Dios nos limpió, porque si no, ese mal olor. En este tiempo que Pablo escribe esto, había una cosa que se hacía, y es que los generales romanos, los emperadores o los generales romanos, cuando volvían de sus victorias, siempre hacían una entrada triunfal en la ciudad. Imagínate, Roma, la capital, estaba de fiesta porque las legiones habían obtenido nuevas victorias. Una guerra más se ganó. Y el emperador o el general volvía con las legiones y se organizaba ese acto. Era un momento importante. Se iba a entrar a la ciudad con honores. El general montaba su caballo blanco, una bestia impresionante de guerra. Su armadura relucía, brillaba, los colores rojos de sus prendas resplandecían. Pero también había una costumbre, y es que se impregnaban de olores agradables, de estos tipos de perfumes y eso que había en aquella época. Y esto era también algo significativo para ellos. O sea, hacían sus marchas triunfales entre olores agradables. Ellos se impregnaban, pero también en el recorrido se buscaba que hubiese un olor agradable. Se quemaban inciensos, se buscaba crear ese ambiente. Y el olor jugaba un papel fundamental, muy importante. Mira, Dios está, no sé cómo suena esto, pero nos huele, nos está oliendo. Y solamente hay una forma de que tu olor sea agradable a Él. Y es que te hayas limpiado con la sangre de Cristo, que ya no haya olor a pecado. Y tu forma de actuar, tus oraciones, tu obediencia a Dios, lo que tú estás dispuesto a hacer para el Señor, eso a Dios es como un olor grato a Dios. Espero que esto nos haya servido de aprendizaje, de reflexión, de entender lo importante que es todo eso, y esta forma de ilustrarlo, porque la Biblia nos ayuda visualmente a comprender las verdades espirituales, y esta forma de ahora considerarlo desde este punto de vista, que mi vida, mis acciones, pueden ser un olor agradable o pueden ser un olor desagradable. Bueno, pues quizás eso me ayude un poquito más en el Espíritu Santo a asimilar verdades, a dar un paso adelante, a seguir esforzándonos más y más
porque tenemos mucho por recorrer todavía. Cristo viene pronto, pero hasta que Él venga tenemos que hacer muchas cosas. Hemos sido llamados a una vida de obediencia y a la vez que eso nos bendice, bendice a aquellos que escuchan el Evangelio y muchos de ellos pueden llegar a creer y ser salvos. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este estudio en este día. Mañana es viernes, día 20 de noviembre, y vamos a empezar muy puntuales. Mañana a 6, incluso hasta unos minutos antes. Voy a intentar empezar porque un poquito antes de las 7 ya tendré que desconectar porque tengo una reunión con hermanos de otro lugar, de Alemania. A las 7 vamos a estar ahí intercambiando impresiones, orando, haciendo algunas cosas. Y después, un poco más tarde, tengo seminario, o sea que tenemos ahí trabajo mañana. Y déjame que os recuerde algo, y si alguien no se había enterado, pues así se lo oye ahora. Este domingo, día 22, por la tarde, tenemos las charlas de concienciación sobre la trata de personas. Lo organizan los hermanos de DT Project, Diaconía, organizaciones muy serias, muy profesionales, muy conocedoras de este tema. Y es muy interesante cuando ellos exponen toda esta temática, nos explican casos, cosas que han conocido, y habrá testimonios en vivo, en directo. Exactamente me hablaron de una chica que experimentó la trata de blancas, la venta, la vendieron, se convirtió en una esclava sexual y estuvo muchos años así, estuvo en la cárcel. Bueno, un testimonio tremendo, impactante. Y es necesario que como creyentes sepamos las cosas que ocurren en el mundo para poder orar con conocimiento y para podernos sentir identificados con el drama humano. Así que eso es el domingo 22. Para participar es online. O sea, quiero decir que si hermanos que estáis en otros lugares queréis participar, también podéis. Igual que estamos así con el directo de Facebook, podéis hacerlo. Solo que os tenéis que inscribir, porque será una reunión por una de estas plataformas, por Zoom. O sea, es una reunión por plataforma a la que tienes que entrar con invitación, con un link. No hay que pagar nada, es gratuito, pero te tienes que registrar. Por WhatsApp hemos compartido la información y el enlace para inscribirte, pero aquí en el Facebook también la compartí yo hace días y la voy a volver a poner ahora después para que si alguien no la encuentra, pues lo tengáis fresco. Pero si queréis participar en esta reunión, escuchar toda la charla, no es muy extenso, es corto, pero es muy bueno y es importante, os podéis inscribir. Y el domingo por la tarde, a las 6:30 hora de aquí de España, pues a través del link que se te enviará a tu correo, en la inscripción tienes que poner una dirección de mail, entonces ahí se te enviará la invitación para entrar a la sala de Zoom y ahí entras y podrás escuchar y estar ahí teniendo este momento importante. ¿De acuerdo? Apuntaos, animaos, que son oportunidades que vale la pena aprovecharlas y escuchar a estas personas que tienen testimonios que nos bendicen. Bueno, pues mañana, si Dios quiere, a las 6 de la tarde nos vemos. Que terminéis de pasar un bonito jueves, que Dios os cuide, os bendiga, os amo con el amor del Señor y espero que mañana nos podamos ver. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.